Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Vos sabés que sí. Con Flor Halfon. Vos sabés que sí. Actualidad en La Negra Pop. ¿Qué tal la señora Flor Halfon para darnos toda la información con las manos? Prácticamente le pesan de tantas verdades. Ay, bueno, voy largando de a poquito. Tratemos de separar datos de especulaciones sobre lo que está sucediendo en Río Negro, a ver si entendemos un poco el panorama en Villa Mascardi. Mascardi es una zona que queda a 35 kilómetros de Bariloche, una parte queda dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El dato de que está en un parque nacional es importante porque eso significa que son tierras federales o nacionales y que ahí aparecen dos derechos que colisionan. Hay una ley que se aprobó en el año 2006, que en principio era por 4 años, y que ordenaba que en ese plazo tenía que hacerse un relevamiento de las comunidades indígenas del país, que es una especie de censo de pueblos originarios. Como nunca se cumplió, se fue prorrogando hasta llegar al año pasado. Y en el plazo en el que dura esa ley, la 26.160, les digo por si les interesa anotarla, se suspenden los desalojos de las comunidades, justamente porque se supone que se está analizando cada caso y que se va a tratar de negociar. Porque la ley no solamente pide un relevamiento de las personas que integran las comunidades, sino que también analiza los territorios que ocupan y trata de buscar soluciones a estas demandas. ¿Cuáles son los reclamos mapuches? Bueno, podríamos decir en líneas generales que el pueblo indígena reclama de distintas formas que les den acceso a territorios que ocuparon ancestralmente y que se los compense también por haberlos expulsado de esos lugares. En Argentina las comunidades indígenas no tienen reconocimiento legal de sus tierras y ahí es donde surgen los problemas o las disputas y también donde surge esta ley. Recordemos que el lugar donde ahora hay conflicto en Mascardi, hace 5 años, esta misma comunidad que se reconoce mapuche, que se llama Winculmapu, había recuperado un predio, ellos le llaman recuperar, parte de la justicia lo llama usurpar. Entonces llegaron las fuerzas federales y un prefecto mató por la espalda a uno de los jóvenes que corría de la represión y que se llamaba Rafael Nahuel. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esta comunidad se instaló en hectáreas del Parque Nacional, un parque nacional que tiene 700.000 hectáreas y se habían asentado en 10 hectáreas de 700.000 que tiene el parque. Y en lugar de haber un diálogo para ver si el Estado negociaba con la Winculmapu para que se quedaran en ese predio o algún otro del parque, los fue hostigando. Y lo que denuncian desde la comunidad es que el dueño de las cabañas vecinas, el empresario Diego Frutos, también formaba parte de ese hostigamiento y por eso decidieron meterse en ese terreno de las cabañas. Porque además, lo que dice la comunidad es que esas tierras antes eran de ellos, luego fueron del Parque Nacional y luego fueron cedidas a este empresario. Ahora bien, ¿que esta comunidad fue la que incendió la casilla de gendarmería la semana pasada? De eso no hay ninguna señal, no hay nadie identificado, más que versiones que muchas veces ayudan, yo creo que no ingenuamente, a estigmatizar. Lo que quiero decir es que casi nunca hay búsqueda de dialogar con el pueblo mapuche y por lo general lo que hay es represión. Lo que pasó en los últimos días fue que el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, respondió a una demanda del gobierno provincial que tiene un poco de razón en el sentido de que se trata de terrenos nacionales, pero que nunca intenta negociar con los mapuches, y algunos hasta le dicen pseudo mapuches para hablar de ellos, y se negoció un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno de Río Negro. Se armó este despliegue de fuerzas federales, 250 efectivos, y desalojaron el predio donde estaban los mapuches, deteniendo a 12 de ellos, 5 niños y 7 mujeres, una de las cuales era una mujer embarazada a poco de parir, que parió anoche, detenida, según lo que trascendió, y otra es la tía de Rafael Nahuel. O sea, imagínense si esta mujer no les va a tener miedo a las fuerzas federales después de lo que ha vivido. Incluso ayer trasladaron a 4 de estas mujeres al penal de Ezeiza con el argumento de la jueza de que no hay penal de mujeres allá en el sur. Y también piensen que cuando las fuerzas ingresan, los que están ahí se dispersan y algunos quedan en el medio del bosque. Había niños perdidos a la noche en el medio del bosque y la jueza se negaba a que sus familias fueran a buscarlos hasta entrada la noche, que finalmente sí lo permitió. Y lo que la jueza no permitió fue el ingreso de organismos de derechos humanos que querían ser una especie de veedores del operativo para asegurarse que todo fuera con la menor violencia posible. Yo sé que a los oyentes les va a resultar más difícil dialogar con sus vecinos si hablan de los derechos mapuches que si hablan de la supuesta violencia de los pueblos originarios, pero no puedo alimentar esa teoría porque estamos hablando de minorías excluidas, de minorías no escuchadas, maltratadas, en algunos casos, como les cuento, asesinadas, y una estigmatización que no se detiene, además de que en casi todos lados lo que escuchamos es la voz de los vecinos enojados.
uno de los cuales, este empresario que les digo, Diego Frutos, se ha mostrado históricamente cercano a Patricia Bullrich, a quien ya escuchamos decir que Rafael Nahuel no fue asesinado por la espalda, sino, dice ella, en el marco de un enfrentamiento, a pesar de que nunca se encontró que Rafael Nahuel portara ningún arma. Les recomiendo seguir a un periodista local recontra serio, que es @SantiagoRey71, director de un medio rionegrino, que avisa, por ejemplo, que es falso, como titularon algunos diarios, que mapuches encapuchados hayan cortado la ruta 40. Son cosas que se van deslizando y está bueno hablar con gente que está allá. Y da otro dato que es muy fuerte: sigue sin haber varones de la comunidad detenidos. Todos menores o mujeres. O sea, 250 efectivos para esas detenciones. ¿A nadie le hace ruido esa historia? Y el juzgado que ordenó el procedimiento no dio datos porque estaba en secreto de sumario. Siguen buscando a los hombres de la comunidad que se supone que están dispersos arriba de las montañas. Sobre la casilla incendiada de Gendarmería la semana pasada, insisto, sigue sin haberse identificado a los responsables. Muchos medios y aparentemente la justicia sí se lo están adjudicando a la comunidad mapuche. Les pido disculpas que vengo con la contraversión, pero no puedo creer la construcción que se está haciendo en torno a este tema y cómo el gobierno nacional forma parte de este desalojo sin mencionar en ningún momento los derechos de las comunidades indígenas. Festejó el ministro Fernández que nadie tuvo ni un rasguño en el desalojo, como si hubiera que agradecer que el Estado no maltrata por demás a los que están reclamando por sus tierras, tampoco les está ofreciendo una solución. Es importante decir que podemos tener una mirada o no respecto de si esta metodología del pueblo mapuche nos gusta, no nos gusta, nos parece bien o es pertinente, pero lo que está quedando claro es que nadie está escuchando el reclamo de ese pueblo y que no hay una negociación, no ahora, desde 2006 que existe esta ley para que haya tal negociación. Así que quizás este gobierno... Es que son tierras tan fértiles, se las podemos vender tan bien a Lewis para que después no deje pasar a nadie y tenga su propio lago. Son tierras hermosas, no sé por qué carajo querés venir a joder. Ahí, en esos casos, tenemos que esperar a la última instancia judicial, porque ya hay dos que dicen que hay que abrir el camino, pero no. Pero ahí no, pero ahí esperamos porque él es dueño, y acá la plata es lo que vale, no es la tierra, no es tu derecho a la tierra. Evidentemente no, y ni siquiera el diálogo, el hacer creer que estamos en una negociación. Bueno, quizá debería este gobierno dejar de decir que se interesa por las minorías, porque evidentemente no siempre es así.